Hoy el tema es el ayuno que activa el espíritu. El ayuno que activa el espíritu. La palabra ayuno en el original hebreo viene de la palabra tetsuum, que significa cubrirse la boca, no comer. O sea que lo adecuado es no alimentarnos durante el tiempo de ayuno. Esa es la primera parte. Estamos hablando de ese ayuno que activa. El ayuno es el no alimentarnos, el no comer. No alimentar la carne para que el espíritu se active o se despierte y poder abrir los ojos espirituales. Cuando nosotros menguamos en la carne, el espíritu se activa. Y es cuando nos podemos conectar con lo celestial. Amén. Y lo primero que debemos entender es que para abrir nuestros ojos espirituales hay que morir. Hay que morir. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2. A ver, Immanuel. Romanos 12, 2. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo me paro detrás de ti, Señor. Amado Dios de la gloria, y te pido, Espíritu Santo, que seas tú y no yo. Enséñanos, ministranos y llévanos a toda verdad, porque tú eres la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra de Dios: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos está hablando de morir, pero al morir nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. La carne es la que muere, porque la estamos dejando de comer y está muriendo la carne, entre comillas, está menguando ese yo interior, ese hombre de deseos, de angustia, ese hombre que se angustia por todo, que se desespera, que es mal geniado, que es impulsivo, o que hay amargura, o que hay dolor, rencor, resentimiento, que no hay perdón. Todo esto, entonces el ayuno en la carne es para morir a todo esto. Pero pero el Señor nos está diciendo que con esa muerte vamos a abrir los ojos del espíritu, vamos a activar el espíritu. ¿Y cómo lo activamos? Renovando el entendimiento, renovando nuestra mente. Iglesia, tenemos que tener claro que si nuestra mente no se renueva, nunca vamos a salir del concepto nulo y vacío que nos dice: ayune por todo, usted solo deje comer y ayune y váyase y haga lo que quiera y ya, y cuando llega ahora momentico. No, en el ayuno hay pasos importantes que hay que cumplir, y ahorita los vamos a ver. Pero para nosotros primero querer entrar a un ayuno que active el espíritu, al ayuno espiritual, necesitamos entender que nuestra carne tiene que menguar en todos nuestros deseos, a todos los deseos carnales. Amén. No alimentarnos no solamente de comida física, sino de la comida que nos hace pecar. Si mi mente no es renovada, no puedo acceder a lo espiritual, porque el ayuno es una llave, iglesia. El ayuno es una llave. ¿Para qué es una llave? Para abrir puertas, ¿cierto? Ese ayuno no nos va a abrir una sola puerta, nos va a abrir muchas puertas, pero nosotros creemos que con ayunar estamos abriendo la puerta que nuestra carne desea. Un ejemplo: voy a ayunar para que Dios me dé trabajo, voy a ayunar para que Dios me dé una casa, voy a ayunar para que Dios cambie a mi esposo o a mi esposa. No, iglesia, ese no es ayuno. El ayuno espiritual
no es ese, es el ayuno de la carne, el que mis deseos carnales quieren, el que mi carne necesita, anhela, pero no el ayuno espiritual. Y esa llave que abrimos es la puertas espirituales. ¿Y por qué? Vamos a ir a Romanos, ahí atrásito, a Romanos capítulo 8. ¿Por qué abre una puerta a lo espiritual? Versículos de 5 al 6. Mira lo que nos dice el Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Si ven, los que de la carne son, piensan en la carne, en los deseos de su carne, en querer para su carne, para que la carne esté bien, pero no estamos ayunando espiritualmente para querer que nuestro espíritu crezca, para ver lo celestial, para escuchar la voz de Dios. Hace unos días, o creo que fue en el devocional de hoy o de ayer, hablaba de que nosotros tenemos códigos espirituales internos que vienen ya con nosotros y nos hacen aptos para escuchar la voz de Dios. Esos códigos se activan cuando nosotros entramos en el Espíritu. Y para entrar en el Espíritu necesitamos morir a la carne, a las pasiones, a los deseos carnales. Y esos códigos que vienen impresos en nosotros, en nuestro espíritu, se empiezan a activar. Esas llaves se empiezan a abrir puertas espirituales. Amén. Sabemos que como seres humanos nos componemos de espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Esto ya lo hemos hablado antes acá. Sino que hemos sido acostumbrados con los años a vivir en el cuerpo y creer que somos cuerpo, alma y espíritu, y no le hemos tomado la importancia ni dado la importancia al espíritu como tal, lo que tiene importancia, ¿verdad? El pastor hace unos días predicaba acerca de que somos un espíritu en un cuerpo. Y creemos que el cuerpo es el que predomina y es el espíritu el que tiene que predominar, porque nosotros no somos de acá, iglesia, y eso tenemos que tenerlo claro. Son conceptos que nosotros tenemos que tener claros, y no solamente que sí, amén, gloria a Dios, no, estamos viniendo a aprender, pero también tenemos que comer y digerir la palabra y que nos alimente. Si no nos estamos alimentando, entonces ¿qué estamos haciendo? Tenemos que entender que nosotros somos espirituales, y vivir como tal, vivir como seres espirituales. Al ser espíritu, alma y cuerpo, entonces, ¿por qué el creyente fracasa tanto cuando ayuna? ¿Por qué cuando muchos creyentes ayunan por algo no reciben? ¿Por qué? Por el punto anterior, por lo que les acabo de decir. Porque ayunamos para los deseos de la carne, ayunamos para nuestros anhelos, ayunamos para nuestra comodidad carnal, mas no estamos ayunando para un crecimiento espiritual, para romper cadenas, para abrir puertas celestiales, para ver lo espiritual. No, estamos ayunando para recibir lo que la carne quiere y lo que la carne necesita, para satisfacernos, ¿sí? Ay, pero es que el trabajo es una ayuda. Claro, el trabajo es una bendición, ayuda, pero la palabra de Dios es clara y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Pero cuando buscamos, ¿y qué es buscar el reino de Dios y su justicia? No es introducirnos en la presencia de Dios, no es someter la carne, o el reino es carne y sangre. No, iglesia, el reino es espíritu, y como espirituales tenemos que vivir. Amén. ¿Por qué? Recordemos que Dios es espíritu. Este punto es importante. Dios es espíritu, iglesia. Y si Dios es espíritu, ¿a dónde nos va a hablar Dios? Al espíritu.
Dios es espíritu y no nos va a hablar a la carne. Si Él es espíritu, nuestro espíritu tiene que estar activo, despierto. ¿Para qué? Para nosotros poder escuchar la voz de Dios y empiecen a activarse esos códigos proféticos que nosotros tenemos para poder escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no hemos podido muchas veces, no podemos escuchar la voz de Dios? Porque no estamos en el espíritu. Muchos dicen, no, es que al que le van a dar le guardan, no, el que es ya nació así, no. Todos los seres humanos estamos aptos y venimos dotados de espíritu, todos. Y el espíritu nos hace escuchar la voz de Dios. No hay ser humano sobre la tierra, por malo que sea, que no pueda escuchar la voz de Dios. Pero para escucharla tenemos que entrar en una purificación, tenemos que entrar en la presencia de Él. Y aún así, muchas veces Dios le habla al impío porque tiene un propósito con él y le permite escuchar la voz. Y mucha gente dice, uy, me soñé que alguien me hablaba y me decía, no vaya, o escuché una voz. Es porque Dios se manifiesta con quien quiere, cuando quiere. Pero eso nos demuestra, iglesia, de que estamos aptos, todos, a escuchar la voz de Dios. Somos aptos a escuchar la voz de Dios. No hay ni uno que no pueda. Pero entonces nosotros como su pueblo, Él empieza, mira lo que nos hablaba ahorita, viene un año de purificación, de limpieza para todos nosotros. Porque Él quiere santidad. Él quiere que nosotros estemos sumergidos en Él. Miren qué triste. Ayer se celebró la Navidad. Ayer tuvieron sus encuentros familiares, estuvieron compartiendo muchos. Y hoy es culto y no tuvimos tiempo para Dios, pero sí tuvieron tiempo para arreglarse, para hacer comidas, para todo lo del mundo, lo pagano, porque la Navidad es pagana. Pero no tuvieron tiempo hoy para Dios. ¿Cuántos se embriagaron? ¿Cuántos? No hablo de los de acá, sino en general, a nivel mundial. ¿Cuántos estuvieron en fiestas, en borracheras, hubo problemas, hubo muertes? Celebrando una fiesta pagana que supuestamente muchos dicen, celébrenla. Claro, el que quiera celebrarla, y Manuel, el que quiera celebrarla, celébrala. Cada quien. Pero ¿por qué si vamos a la iglesia a buscar a Dios, si estamos en la participación del Señor, por qué no asistimos? Si nos dijeran, vaya mañana a culto que le voy a dar $1.000.000, mire, esto aquí no le cabría a uno, no cabría a la gente. Pero necesitamos tener conciencia de que nosotros estamos comprando una casa, una morada celestial. La salvación, como dice el pastor, sí, tal vez no se pierde, pero la salvación se puede perder. Pero bueno, digamos, no se pierde la salvación. Pero yo no quiero solamente ser salva, yo quiero estar al lado del Rey. Yo quiero ser útil, yo quiero ser también coronada allá arriba, estar en una buena morada. Y para eso trabajo. Que sí tenemos errores, luchas, pecados, todo, pero continúo. Caigo, me levanto, caigo, me levanto, caigo y me levanto. Porque Dios mira el esfuerzo de nosotros. Pero las cosas fáciles en ningún lado van a traer buenas cosas. O dígame el dinero fácil que trae. Maldición y problemas, muertes, dolor, de todo eso. Muerte, sí. Nadie, mire, nadie tiene un galardón si no se esfuerza. Lo fácil, no hay, no existe lo fácil. Es que ni para hacerlo fácil es fácil, porque arriesgan la vida. ¿Sí? Entonces, qué triste. Hoy es el día que venimos a buscar al Señor. Él está para nosotros todos los días, pero igual nos va a seguir amando. Amén. Nos sigue amando. Pero gloria a Dios, porque Dios ve nuestro esfuerzo.
Amén. Vamos a seguir. Dice, lo espiritual afecta el cuerpo. Vamos a ir al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 41 al 44. Lucas 22, del 41 al 44. Dice la palabra de Dios. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén, gloria a Dios. Ahí que vemos que el Señor estaba metido en el Espíritu. Cuando tú entras en el Espíritu, tú tienes visiones. Ves un mover sobrenatural alrededor tuyo. Cuando entramos en el Espíritu, hay sueños, hay revelación, se abren tus ojos espirituales, y antes lo que leías y no entendías, ahora lo lees y lo entiendes. Uy, mira, ahora leo esto y entendí, porque oré, porque entré en la presencia, porque me metí en el Espíritu, porque ayuné. El ayuno en lo espiritual tiene un poder impresionante. Y empezamos a entender, a ver y a comprender, y vieron que el Señor Jesucristo, cuando estaba clamando en el Espíritu, estaba asustado. Yo creo que en ese momento él sintió dolor, susto. Es que lo que le esperaba no era cualquier cosa. Miedo, yo no sé, muchas cosas. Pobre mi Señor, pero bueno, gloria sea su nombre. Y dice ahí que un ángel, en el 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vino un ángel. Cuando él entró en la presencia de Dios, llegó el ángel a fortalecerlo. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, decimos: bueno, pero es que yo no siento nada, yo no veo nada. Y uno no abre los ojos porque dice: no, pues uno debe ver es con los ojos cerrados. Bueno, yo veo con los ojos cerrados. Muchos ven con ojos abiertos, pero mientras oro veo mucho más con los ojos cerrados que abiertos. Con los ojos abiertos veo poco, solo cuando Dios quiere que uno vea. Pero ¿saben qué, iglesia? Créanme que así ustedes no sientan nada, los ángeles llegan. Ustedes entran en oración y empieza el Señor a colocar seres de luz, ángeles. Y nosotros a veces estamos orando y ¡ay! Un escalofrío. O uno siente que como que alguien se le para al lado, o uno siente como que un ruidito. Algo pasa, algo está pasando, iglesia. Pero lo celestial se está moviendo a nuestro favor. El Señor está respondiendo a nuestro clamor. El Señor nos está diciendo: entraste en el Espíritu, o sea que te conectaste conmigo al reino de los cielos. Es decir, ya no estás en la carne. Ven, hijo mío. El Señor entró en el Espíritu. Pero ¿qué pasó? El poder de la oración de él en el Espíritu le hizo sentir su carne. Miren lo que dice el 44. Y estando en agonía, miren, agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Como grandes gotas de sangre. No dice que era sangre, sino como grandes gotas de sangre. O sea que su cuerpo estaba sintiendo lo que había, lo que estaba trabajando, haciendo, sintiendo su espíritu. Eso lo estaba sintiendo su cuerpo. ¿Sí ven? O sea que nuestro cuerpo puede sentir lo que nuestro espíritu tiene, siente, vive, pasa. ¿Por qué? Porque el Espíritu es más fuerte, es más poderoso cuando estamos conectados con el reino de los cielos. Amén. Amén. Seguimos, iglesia. Recordemos, Dios no se mueve
por el ayuno, sino por la oración que hacemos en este tiempo. Cuando el Señor Jesucristo estaba orando allí, papá se movió, el Padre se movió y envió un ángel para que lo fortaleciera. Pero ¿quién más en la palabra ha orado? Hay muchos que con la oración en ese momento han hecho que lo celestial se mueva, que el Padre se mueva a favor de ellos. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Daniel 10, 12. En el tiempo de ayuno nosotros hacemos una oración especial y esa oración mueve poderosamente el corazón de Dios. Escuchen, dice la palabra de Dios, Daniel 10, 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén, gloria a Dios. Ahí le estaba hablando un ángel que el Señor envió, el Padre envió. Pero a causa de que hubo dos aspectos importantes aquí. Uno, desde el primer día que dispuso el corazón. Acuérdense que nuestro corazón es nuestra mente, nuestros pensamientos. Y él en su pensamiento, en su mente dijo, voy a orar, voy a ayunar, porque él se apartó. Voy a apartarme para Dios. Él se dispuso para el Señor. Voy a clamar, voy a orar. Él primero lo pensó. Y en ese momento, ya Dios lo escuchó. ¿Sí ven? Desde el primer día que dispuso su corazón, su mente, sus pensamientos para el Señor, Él lo escuchó. Qué hermoso, ¿cierto? Dios ya sabía qué iba a hacer con Daniel. Pero todo va en la disposición del corazón, iglesia. Después dice, el segundo, dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de su Dios. Y fueron oídas sus palabras. Se humilló. Uno, se dispuso, y dos, hubo humillación. La humillación movió el corazón de Dios. Dios no se movió por el ayuno. Dios no se mueve cuando ayunamos. Porque hay mucha gente que ayuna por salud. Ahora hay una dieta que es el ayuno intermitente. ¿La han escuchado? Eso puede ser por salud, por bajar de peso. Eso es en la carne. Pero el ayuno es cuando yo me meto y me aparto para Él. No cuando me voy a hacer mercado, ni cuando yo me voy a cocinar, ni a lavar, ni a planchar, ni a trabajar, no. Es cuando tú determinas un día y te apartas para Él. ¿Qué es que tengo un día de descanso? Apártate para Él. Un ejemplo, el sábado no trabajo. Es que de lunes a viernes trabajo, ¿vale? El sábado métete con el Señor, pero es que hay culto. Claro, métete con el Señor y puedes cerrar el ayuno en el culto. Es poderoso, o sea, cosas que nos conecten al reino, no que nos desconecten, porque si tú te vas a mercar, te puedes ir en tu coche y ¡pum!, te chocan. Te van a sacar el mal genio, te van a preocupar, van a pasar cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere separarte de esa conexión espiritual. El enemigo lo que busca es que tú no te conectes en el espíritu con Dios, que tú no estés así, recibiendo de esa matriz celestial. El enemigo lo que quiere es que tú te desvíes del propósito y dejes que entre el pecado en la carne. Entonces, ¡pum!, es como cuando uno está durmiendo y de un momento a otro se despierta. Ahí ya uno dejó de descansar. Así mismo es parecido en lo del ayuno. Cuando tú estás en lo espiritual metido, y si te vas a los lugares donde no debes estar, y pum, viene el enemigo y te busca, y pum, te encuentran y te sacan el mal genio, o te hacen pecar de alguna forma, entonces ya, pum, te saliste de lo espiritual.
Por eso para nosotros ayunar, iglesia, necesitamos apartarnos. Tú no puedes ayunar metido el día de, por ejemplo, en el trabajo, porque va a ser el día más difícil. Sí, hay gente que ayuna así, gloria a Dios, y reciben respuesta. Pero para hacerlo espiritualmente necesitamos desconectarnos de la carne, de lo terrenal, para recibir de lo celestial. Amén. Amén. Gloria a Dios. El ayuno es un proceso de alejarnos de ciertas cosas. ¿De qué cosas nos hace alejar el ayuno? Acuérdense que ayuno significa cubrirse la boca, no comer. ¿De qué nos está alejando el ayuno? De las malas cosas de la carne, que lo hablábamos al principio. Que si fumas, ya no fumas. Que si bebes, ya no bebes. En el ayuno nos limpiamos, entramos en una purificación, no solamente espiritual, sino también carnal. El hecho de que la carne muera no quiere decir que yo me ponga a ver TikTok, a ver novelas, a ver, no sé, noticias, cosas que me distraen del camino, cosas que me distraen y me apartan de lo espiritual. ¿Sí? No es que quiero escuchar una prédica. Conéctate tú con Dios. El ayuno espiritual, para que seas activado, necesitas tú desconectarte de todo, apagar el celular. Ese día no hablas con nadie. Ese día es para ti, para el Señor y para ti. Tú con Dios y Dios contigo. Que te llamen, hagan de cuenta que están trabajando como cuando están trabajando y no le pueden contestar el teléfono a nadie. Igualitico con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. El ayuno espiritual es el de la mente. Principalmente el de la mente. Ese ayuno que nosotros tenemos que hacer es primordial y primeramente volvemos a la mente. Vamos allá al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23. Yo creo que ya no lo conocemos de memoria. Efesios es aquí, lo hemos hablado muchas veces. Efesios 4, 23. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El ayuno de la mente. ¿Por qué en el espíritu de vuestra mente? Porque muchas veces estamos orando y queremos estar solo conectados con Dios y empieza la olla del fogón. Hay que hacer el almuerzo. ¿Con quién estará? ¿Qué estará haciendo mi esposo o mi esposa? Ay, tengo que pagar el recibo. Ay, no he ido a tal persona. Ay, tengo que hacer una vuelta. Ay, ¿y saben qué pasa? No estamos conectándonos con lo celestial. No hemos podido salir de la carne. Seguimos ahí ayunando carnalmente. Por eso el Señor nos manda a renovar el espíritu de nuestra mente. Pero pastora, ¿qué hago? ¿En qué pienso? Ya le voy a decir en qué va a pensar. Para empezar a dominar la carne, para empezar a tener entendimiento, iglesia. Porque muchos dicen, pero es que no se puede poner la mente en blanco porque eso está, sí, eso está mal. Nosotros no somos de esos del yoga ni nada para poner la mente en blanco, pero tenemos que aprender a dominar nuestros pensamientos y ya les digo cómo. La mente carnal tiene que morir. Y ahí vuelvo, si quieren yo voy a Romanos 12:1, un momentico. La mente carnal tiene que morir. Si no crucificamos, matamos esa mente carnal en el tiempo de ayuno para entrar a lo celestial, iglesia, vayan y coman, porque no hicimos nada. Sí. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, la carne, en sacrificio vivo. ¿En sacrificio qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Preséntalo como un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? No voy a pensar en la comida, no voy a pensar en el marido, en la esposa, no voy a pensar en el trabajo, en el problema, en el dolor. Eso lo dejo.
a un lado. No voy a pensar. Cuando yo empecé y no entendía con este ayuno, yo dije, pero entonces, ¿en qué pienso? Señor, ¿en qué pienso? El verdadero ayuno es cuando someto mi mente carnal. Someteos pues a Dios, dice la palabra, ¿cierto? Someteos pues a Dios. ¿Y qué es someternos pues a Dios? Orar, leer la palabra, el ayuno. Someteos pues a Dios. ¿Qué sigue? Resistir al diablo. Sean fuertes, lean palabra, declaren palabra, ayunen, oren, congréguense. Resistir al diablo. ¿Y qué sigue? Entonces veremos la respuesta. Él huirá de nosotros. Tiene que huir. ¿Por qué? Porque nos sometimos a Dios, y cuando nos sometemos a Dios nos conectamos al reino, y cuando nos conectamos al reino estamos diciéndole, Señor, me agarro de ti, estoy contigo, tú no me vas a soltar, tú eres más poderoso. Entonces empiezo a declarar la palabra, entonces empiezo, amado Dios, con oración, no en mi carne, sino en el Espíritu. Amén. Para que el enemigo huya. El verdadero ayuno es cuando someto mi mente carnal para traer ¿qué? Liberación. Ay, este punto me encanta. Vamos a ir a Isaías 58:6. ¿Por qué? Porque el ayuno no solamente nos hace crucificar la carne y someternos en la carne, sacrificar la carne, sino que también nuestra mente carnal, que es la que maneja la carne. ¿Para qué? Para traer liberación en todas nuestras áreas. Mira lo que dice Isaías 58:6. Dice la palabra de Dios: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Qué vemos acá, mis hermanos? ¿Cuáles ligaduras van a soltar? ¿Cuáles cargas se van a quitar? ¿Qué libertad van a traer? Diga, la espiritual. Porque si no somos libres espiritualmente, en la carne jamás vamos a ver la libertad. Si nosotros no hacemos esto, no es más bien el ayuno, y aquí está el Señor diciendo, el ayuno. En el ayuno se rompe, mire, que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. ¿Cuáles ligaduras de impiedad? Las que tenemos espiritualmente. El ayuno trae un rompimiento, iglesia. El ayuno nos desliga, nos desata, nos quita, nos arranca, nos desprende de lo malo, de lo que espiritualmente no estamos viendo constantemente, pero que estamos atados. El ayuno, ¿qué más dice que hace? Soltar las cargas de opresión. Soltar las cargas de opresión. ¿Qué te oprime? ¿La amargura? ¿La falta de perdón? ¿El resentimiento? ¿Cuántas veces dijo el Señor? El pastor me decía esta semana, o creo que era la semana pasada, el Señor nos mandó a perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, ¿cada cuánto? Una vez al día, o sea, un día a la vez, cada día. Nos mandó a perdonar 70 veces 7, pero cada día. Entonces, hoy perdono 70 veces 7, mañana perdono 70, y así sucesivamente. Pero nosotros creemos que perdonamos 70 veces 7 para toda la vida, o sea, ya con ese 70 veces 7, ya. Y a veces ni perdonamos. No perdonamos, iglesia. ¿Y quién lleva la carga de la falta de perdón? ¿El que no perdona o al que no perdonan? ¿Ustedes qué creen? El que no perdona. Si tú no perdonas a tu prójimo, sea cual sea la falta,
Dice el Señor en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso quiere decir que lo estamos condicionando. Perdónanos como nosotros. O sea que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Pero mi Señor es tan misericordioso que nos perdona. Pero el que lleva la falta de perdón es el que vive frustrado, amargado, esclavo de la persona a la que no perdona. Y se deja esclavizar del espíritu inmundo que lo está dominando. Y empieza a hablarle. Pero acuérdese todo lo que le dijo. Pero recuerde todo lo que le hizo. Pero no se le olvide que no lo dejó entrar, no lo dejó comer, no le sirvió, lo rechazó, lo despreció, lo humilló, lo maltrató. Eso hace el demonio para que el ser humano no sea libre. Entonces volvemos y estamos hablando de soltar esas cargas de opresión. Esas cargas oprimen el espíritu, el alma de nosotros. Satanás feliz, él contento. No, ¿para qué se va a soltar de eso? Eso es mentira. Ay, porque hay iglesias que dicen, ¿usted de dónde saca eso? Eso no. ¿Cuáles cargas? Entonces dígame, ¿cuáles cargas de opresión soltar? Las de la carne, venga, ¿cuáles? ¿Dónde están? El Señor es espíritu y está hablándonos a nuestro espíritu, porque sabe que el alma y el espíritu se contaminan, se cargan, y Él quiere que nos limpiemos. Y para eso es el ayuno en lo espiritual, no en la carne. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Dice, y dejar ir libres a los quebrantados. Libres a los quebrantados. Es que ¿dónde los tienen encerrados? Si el Señor está hablando de dejar ir libres a los quebrantados, ¿dónde están encerrados sus quebrantados, iglesia? Ustedes lo saben. En las cárceles de cautiverio, en lugares de cautividad, en cárceles espirituales. Ay, es que yo no he podido perdonar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, no he podido. ¿Por qué? Porque no ha entrado en el espíritu a desligarse, porque no ha habido alguien que lo ayude a salir ni le enseñe cómo salir de esas cárceles espirituales. Porque no estamos siendo libres. Hay iglesia, miren, pastores, siervos de Dios, líderes que cantan, que alaban, que danzan, que predican y son cautivos espiritualmente. Tal vez yo también estoy en cautividad, pero por eso, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Ir a subir a los lugares celestiales con Cristo. Antes de yo pararme acá, yo rompo actas, miren. Antes de yo empezar, yo hago rompimiento de actas. Porque yo peco, iglesia. Porque yo me equivoco. Pero ¿por qué rompo actas, iglesia? Porque voy a ministrar en el Espíritu. Y el Espíritu es Dios. Y la palabra es Espíritu. Yo no puedo transmitir a la iglesia lo que hay en mí, sino que tengo que entregarle el dominio de mi alma, mente, corazón, espíritu, todo, carne al Señor. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces, nosotros lo que necesitamos es empezar a entender que el ayuno activa lo espiritual y nos da el poder para nosotros empezar a salir de esas cárceles de cautiverio. Y miren lo que dice más adelante, y que rompáis todo yugo. ¿Qué yugo? Hay enfermedades que son un yugo. Hay problemas que se vuelven yugos. Hay personas que los problemas antes andaban así, ahora andan así. No tienen nada, pero los problemas afectan el alma, el espíritu, y esto afecta el cuerpo. O cuando el Señor Jesucristo oró, no sudó como gotas de sangre, porque el cuerpo siente lo que el espíritu y el alma padecen. ¿Sí ven? Entonces, ¿estamos entendiendo? Amén. El ayuno es poderoso, iglesia, y muchos no ayunan porque no sabemos ayunar. No sabíamos, pero ahora ya sabemos, gloria a Dios.
El ayuno es tan hermoso. Miren, yo le decía a la iglesia, yo no ayuno, mejor dicho, todos los días, toda la semana. No, yo ayuno cuando el Señor me llama. Bueno, lo mío es diferente. Pero antes ayunaba, yo decía en mi mente, quiero ayunar, Señor, siento que necesito ayunar. Y Dios le coloca a la disposición a uno. Yo le oraba y le decía, Señor, prepárame para ayunar, para entrar en ayuno contigo, en el Espíritu. Prepárame, porque yo no quiero ese día sentir hambre. Yo ese día no quiero sentir dolor de nada, porque en la carne antes, cuando ayunaba sin este conocimiento, qué dolor de cabeza, me dolía la espalda, me dolían las piernas, ¡ay! Una fatiga acá en mi gastritis, porque tengo gastritis, ¡ay! Una fatiga acá, Dios mío, Señor, que ya no me aguantaba. Ya. ¿Ah? Bueno, yo empezaba, cuando empecé hace muchos años, o a veces mediodía, de 7 a 2, de 7 a 1 se puede ayunar. Pero yo presento el ayuno la noche anterior. Yo presento el ayuno antes de acostarme. O sea, como, me tomo una aromática y ya, me acuesto. Oro, presento el ayuno y me acuesto. Y toda esa noche ya está mi cuerpo preparándose en el espíritu para entrar. Y a veces antes, o sea, ya me acuesto después de orar y tengo sueños de revelación. Me levanto, me ducho, me arreglo y entro en la presencia de Dios. Yo le aviso a mi esposo, amor, voy a entrar, y ya, yo me encierro en una habitación y me conecto con el Señor. Pero voy a seguir para comentarles lo siguiente. Ya vamos a ir desglosando. Bueno, someter la mente carnal, que es la que nos hace pensar en los problemas, en las personas, en todo eso, es la que nosotros debemos aprender a manejar. Entonces, si hago un ayuno en la mente, no tengo que pensar. Si hago un ayuno en la mente espiritual, o sea, de mi mente carnal, no tengo que pensar ni en comida, ni en problemas, ni en personas, ni en que tengo que hacer cosas, ni nada. Ahí vengo a la respuesta del punto que hablábamos ahorita. Entonces, ¿en qué pienso, pastora? Entonces, ahí va el tip. Yo entro en el ayuno y empiezo a leer la palabra. Cuando yo leo la palabra, yo me imagino. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, dice, y el Señor Jesús subió al monte de los olivos con los 12 apóstoles, entonces empieza mi imaginación a trabajar. Recuerden que nuestra imaginación es el espíritu de nuestra mente, empieza a renovarse, a cambiar el chip. Ya no estoy pensando en las ollas, en el niño que está haciendo el niño, mi esposo, Dios mío, que no me deje caer, sino que ya empiezo a leer la palabra, y la palabra dice que limpia, ¿cierto? Que cuando nosotros leemos la palabra, ella nos limpia. Entonces empiezo a imaginarme los 12 apóstoles, al Señor Jesucristo, cuando subieron a la montaña. Yo con dibujitos, yo hago todo esto en mi mente. Empiezo así, y créanme que me ha funcionado. Entonces, después de que yo empiezo a pensar en la Biblia, en las Escrituras, empiezo a leer, cuando entro al momento de la oración, yo visualizo primero la cruz. Yo en mi mente me conecto con la cruz, veo la cruz, y veo la cruz, y veo la cruz, y a veces, ¡pum!, me trato de salir. Al principio es fuerte, es duro, porque tú crees que estás concentrado viendo la cruz, pero de un momento a otro resulta pensando, ¡ay! ¿Yo por qué estoy pensando en el carro, en mi marido? ¡Ay! Y vuelves y te conectas. Va a pasar al principio así, ¿sí? Pero volvemos otra vez, ¡ay! Poder de Cristo, y vuelvo, y empiezo, Señor, tu palabra dice, oh Dios, que tú nos lavas, y me imagino cómo el Señor me lava. Y que tú eres el aceite que me unge, y me imagino un aceite, una vasija que cae sobre mí ungiéndome, y empiezo, y que tú pones a tus ángeles. Yo al principio me los imaginaba todos hermosos, así, todos bellos, sus caras, hay ángeles así, y todos, y las alitas y todo, y entonces yo me los imaginaba así, ¿sí? Ya cuando los conocí ya no me los imagino así, pero Dios conoce el corazón nuestro, iglesia. Entonces empezaba yo, y me iba metiendo, y empecé a orar y a clamar, y yo quiero más de ti, como un ciervo brama por las corrientes, así clama. Entonces veo como mi alma anhela tomar esa agua de vida. Yo me hago
una película mental en el espíritu, iglesia. Y empiezo a sacar la carne, las preocupaciones, la comida, empiezo a sacarla. Miren, iglesia, y ustedes entran y oran y claman y leen la palabra, y cuando miran, ay, ya pasó el tiempo, 5, 6 horas, 7 horas, y no sienten dolor de cabeza, ni hambre, no sienten nada, absolutamente nada. Y a veces yo le digo a mi esposo, le digo, ay amor, es que yo quiero como seguir ayunando otro día. Uno se siente tan fuerte espiritualmente que ustedes no anhelan comer, no anhela uno comer. Antes, cuando lo hacían la carne, yo no hallaba la hora que se acabara el ayuno para ir a comer, y me metía y me comía todo lo que no, ni el desayuno ni el almuerzo la comía, mejor dicho. Pero ¿qué aprendí? Que en la oración antes, previa al inicio del ayuno, que es la noche anterior que lo presento, yo le pido al Espíritu Santo, al Señor, que prepare mi cuerpo, mi alma y mi espíritu para ayunar, que haga una preparación en mí, que envíe ángeles que me respalden, que me fortalezcan en el ayuno. ¿Sí viste lo que hizo Daniel, el Señor Jesús? El Padre le envió ángeles un ángel para fortalecerlo. Entonces yo pido que esos ángeles vengan y me fortalezcan. Señor, yo no quiero sentir hambre, ni quiero que nada me desconcentre de ti. Y entramos a ese ayuno espiritual. Jesús no sintió hambre durante 40 días y 40 noches. Y eso está en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Vamos a ir así, ya casi acabamos. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Sí, versículos del 1 al 4. Mira lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí empieza diciendo que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí no dice que el Señor fue al desierto, sino que en su espíritu, el Espíritu lo llevó al desierto. Él le pudo haber estado orando, un ejemplo, en una habitación, y el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Y por qué se encontró con Satanás? Eso ya lo vimos en Génesis. Porque si él fue en el Espíritu, Satanás, ¿por qué lo vio? Porque Satanás es espíritu. Y se encontraron los dos en el desierto. Y ahí fue cuando lo intentó tentar, pero no pudo. ¿Sí ven? No. Mi esposo hizo el ayuno de 40 días y 40 noches. Sí, yo lo alcancé a hacer solo 15 días. Sin comer nada. Nada. Todo el día y la noche. Sí. Hasta el tercer día tu cuerpo se duele. Después del tercer día tú te sientes vital, renovado. ¿Por qué? ¿Quién lo sustenta a uno en el ayuno? El Espíritu Santo. Cuando tú estás en el Espíritu y lo haces en el Espíritu, Dios prepara tu cuerpo. Y Dios envía fuerzas, ángeles, para que nos fortalezcan. El Espíritu Santo nos fortalece. Yo no tomaba sino sorbitos por ahí, 2, 3 sorbos en el día. ¿Por qué? Porque el agua te hace dar más fatiga. Simplemente así. Y en ese ayuno yo empecé a ver en la carne, no solamente veía en el espíritu. Bueno, yo creía que veía en la carne, porque estaba despierta y veía cosas, veía los demonios en la gente. Así como verlos a ustedes, yo les veía todo lo que tenían ahí, así como si fueran otras personas, o sea, impresionante. Y Satanás me tentaba. Y un día me fui a entrar a bañar, cuando
en el piso una cantidad alrededor mío, pero eso fue como un abrir y cerrar de ojos en un momentico. Alrededor mío, alacranes. De esos que tienen la colita levantada, creo que son los alacranes negros chiquitos. Y yo dije, Dios, ahí poder en la sangre de Cristo. Y empezaron pum, 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 a desaparecerse. Cuando yo dije, ahí poder en la sangre de Cristo, se desaparecían así como punticos hacia arriba. Entonces ya uno empieza a verse, a conectarse más en lo espiritual. Entonces el enemigo quería colocarme temor. Y muchas cosas vi, el aroma del Espíritu Santo, la sentí. Es un aroma, no sé, si es canela, sándalo, no sé, es algo sobrenatural, es algo que yo creo que un aroma que no existe acá. Nardos, yo no sé, huele algo espectacular. Y es una experiencia hermosa. Créanme que cuando lo hacemos en el Espíritu, Dios los fortalece. Pero tenemos que estar llamados también para hacer esos ayunos. El Señor me llamó a hacerlo. El Señor, antes de que me ungieran pastoralmente, el Señor me llamó a hacer el ayuno. Yo no lo escogí, entonces muchas veces hay ayunos así que el Señor llama a hacer. No es por emoción ni nada, eso tiene una preparación. Entonces, el Señor ayunó los 40 días y 40 noches antes de iniciar el ministerio, pero para fortalecerse en el espíritu, porque todo lo que iba a vivir, para enriquecer su espíritu, para alimentar el espíritu, para activar. Él era Dios, pero vivió como hombre para demostrarnos que necesitamos del ayuno para morir a la carne y activar lo espiritual, iglesia. Amén. Continuamos. Cuando callo mi mente carnal, escucho más claro lo espiritual. Cuando nosotros entramos en el tiempo de ayuno, tenemos que empezar a silenciar la mente porque nos habla más que la boca. La mente nos hace bulla, recuerdos, personas, palabras. Y ustedes están orando por algo, ustedes están orando, por ejemplo, alabando al Señor y resultan pensando y cantando otra canción, se les mete canciones del mundo, mejor dicho. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros tenemos que callarla. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 27. Juan 3, 27. Mira lo que nos enseña el Señor acá. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, porque cuando nosotros estamos en nuestro bullicio mental, no podemos recibir nada que venga del reino. Si tú estás en ese bullicio intentando, yo les decía ahorita, al principio es una lucha, la lucha de la carne con el espíritu, pero si perseveramos, ¡pum!, logramos esa como concentración, como esa alineación a lo celestial con el Señor. Y ahí es cuando empezamos a recibir del cielo. Pero no podemos recibir si nosotros tenemos la mente revuelta, si nosotros salimos, entramos, si nosotros estamos haciendo una cosa y corra y ore y lea palabra y haga otra. No, tenemos que estar en disposición. Con esto no estoy diciendo que hay gente que hace ayunos y Dios en su misericordia les responde, pero para nosotros conectar el espíritu y recibir en el espíritu, tenemos que apartarnos para el Señor. El Señor Jesucristo se apartó los 40 días y 40 noches. ¿Sí? No vemos que Él salía a predicar, a hacer milagros, no. Después de que terminó ese ayuno fue que empezó el ministerio. Entonces, cuando nosotros entramos en el espíritu, debemos empezar a clamar por lo espiritual. Ya lo carnal, chao. Que hay una enfermedad, que hay un problema, que tu hijo, que tu esposo, que tu esposa, que tu hija, que tu familiar. Vamos a clamar en lo espiritual. ¿Por qué esa enfermedad no vino? Porque sí, porque hay una legalidad. Esa enfermedad no llegó porque sí, sino porque había una legalidad. Entonces ya clamamos para desatar esas ligaduras, ya clamamos es en lo espiritual, pero después de tener el tiempo con el Señor.
que mi esposo no quiere llegar, que mi esposo tiene vendas, a quitárselas en lo espiritual. Padre, yo rompo toda venda, como dice Isaías 58:6. Señor, ligaduras de impiedad en mi esposo. Padre, yo empiezo a cortar y yo, miren, nosotros somos muy proféticos. El Señor me dijo, cómprate una espada. Yo, ¿una espada? Y fui y me mostró en sueños. Y me fui al chino y compré una espada de juguete. Y ustedes nos han visto por ahí con la espada de juguete. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hagamos en lo natural tiene poder en lo espiritual. Y nosotros cogemos y hacemos con la espada, porque estamos cortando en lo espiritual. Amén. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Cuando nosotros somos proféticos y creemos, por eso dicen, nos llamarán locos, pero estamos actuando. Los actos proféticos nos traen un mover en lo natural. Hacemos lo espiritual y lo natural en lo espiritual. Cuando rompemos actas, decimos, y traemos de lo espiritual a lo natural, de lo espiritual, de lo invisible a lo visible. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un acto profético, de lo espiritual a lo físico. Decir que somos proféticos no es decir que soy profético y canto alabanzas proféticas. No, iglesia. Es movernos en las herramientas proféticas que Dios nos da, guiadas y direccionadas por el Espíritu Santo. Y ahorita, iglesia, vamos a tener un rompimiento de actas. Aquí se las trajimos. Vamos a hacer un rompimiento de actas, iglesia. De lo espiritual vamos a traerlas a lo físico, porque todo esto se está moviendo ayer y hoy. Qué pesar que no vinieron más personas, porque esto nos desata, nos desliga. Y aunque tú no lo veas, está ocurriendo en lo espiritual y se está moviendo alrededor tuyo otras cosas. Amén. Bueno, vamos a terminar en Juan capítulo 18, versículo 36. Ahí adelante. Juan 18, 36. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea que el Señor estaba hablando de un reino celestial. Y cuando nosotros entramos a lo espiritual, entramos a clamar es por lo espiritual, iglesia. Cuando nosotros entramos al ámbito sobrenatural, espiritual, estamos moviendo lo celestial, lo espiritual. El Señor le dijo allí, cuando ya estaban para crucificarlo: es que ustedes no saben quién soy yo. Si mi reino fuera de este mundo, pero mi reino no es de acá. El reino del Señor es eterno. Es un reino eterno, iglesia. El reino del Señor estaba allí. ¿Qué pasó con Eliseo y su siervo? Cuando llegaron a buscar a Eliseo para matarlo, ¿dónde está el profeta Eliseo? Entréguennos a Eliseo. Y el siervo le dijo: ay, profeta Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Y somos tan pocos en el ejército, nos van a matar. Y él le dijo: Padre, Señor, ábrele los ojos para que vea que no somos pocos, que no estamos solos. Y el siervo se le abrieron los ojos y vio todo el ejército, los carros del ejército celestial. Nosotros acá no estamos solos. Aquí hay ángeles. Acá está el Señor. Aquí está la presencia de Dios. Y hay 3, pero estamos llenos de seres espirituales. Iglesia, necesitamos empezar a movernos más en el Espíritu para recibir. Porque por más de que impartamos y por más de que oremos para que reciban, ustedes también tienen que empezar a conectarse. Amén. Entonces, el Señor nos está enseñando hoy
de que somos espíritu, de que debemos entrar en un ayuno espiritual para ser activados, para que se mueva todo más fuerte y traiga más rompimiento. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios por esta palabra. Hemos terminado. Vamos a hacer, antes de orar, vamos a hacer el rompimiento de esto y terminamos con la oración. Bere, ¿me haces un favor? ¿Tienen con qué escribir ahí? Para que... Gracias. Para que les repartas. Gracias, Bere. Y vamos a escribir aquí, en la parte que está en blanco, sus nombres y apellidos completos. Colocan: yo, nombres y apellidos completos, renuncio. Primero nombre. Nombres, sí, coloquen: yo, el nombre y apellidos completos, renuncio. Si ustedes quieren agregar algo más a lo que quieran renunciar, colóquenlo ahí. Renuncio y le quito el poder. Pueden colocar si quieren, renuncio y le quito el poder, pero con renunciar ya... Y allí los que están viendo en el video pueden hacerlo en casa, pausan el video y colocan en una hoja yo, sus nombres y apellidos, renuncio, y hacen un listado de lo que quieren renunciar. Y pueden después quitar la pausa y seguir. Aquí vamos a renunciar y hacer rompimiento de las actas del día 24 de diciembre y 25 de diciembre. Pero la gente dice: ay, pero ¿por qué? ¿A qué van a renunciar el 24 y al 25? Entonces, yo les voy a leer a qué vamos a renunciar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo todos. Bueno, dice: rompimiento de actas del día 24 y 25 de diciembre. Yo, Diana Carolina Hernández Velandia. Hasta ahí, si quieren leer, ya vamos a saltarnos. Ahí colocan lo que quieren renunciar. Dice, y después sigue: renuncio al espíritu de la Navidad, Santa Claus, Neptuno, Odines, Nimrod, duendes, hadas, hombres lobo, hombres vampiros, depresión, suicidio, pleitos, competencia, lujuria, lascivia, espíritus de brujería, hechicería e idolatría, y toda invocación y pactos que se están haciendo con la magia, masonería, illuminatis, sacrificios a Moloch, renovación de pactos, sacrificios de animales, de bebés, adoración a dioses paganos, santería, vudú, etcétera. Vamos a orar todos esta oración. Ustedes la pueden hacer en voz baja si quieren. Vamos a orar todos. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ato la venganza, el ataque, el contraataque
Yo borro nuestras huellas en el mundo espiritual y en el mundo físico, declarando que no nos ven, no nos encuentran ni a mí ni a mi familia. Yo coloco escudos alrededor de mí y de mis seres queridos. Vengo delante de tu trono pidiendo perdón por mis pecados, subiendo a los lugares celestiales donde estoy sentada juntamente con Cristo Jesús y colocándome la armadura de Dios. Pido una audiencia en el tribunal donde el diablo nos acusa de noche y de día para romper estas actas. Declaramos que como se rompe este papel, rompo toda legalidad en contra del continente europeo. Así se rompe rompo toda legalidad que el diablo tiene por causa de los pactos y de las invocaciones hechas por brujos y hechiceros en contra del continente europeo. Así se rompe en el mundo físico y en el mundo espiritual, en el nombre de Jesús. Ahora pido, Señor, que envíes ángeles príncipes que de tu trono a esta batalla para que vayan a todos los países nórdicos y todas las naciones donde en este momento se están haciendo actas y pactos con los espíritus de la Navidad. Y ahora en todos estos territorios vayan los ángeles amarrando y encadenando a estos espíritus, llevándoselos al abismo sin retorno en el nombre de Jesús. Ángeles, vayan a cada casa, a cada ciudad, a cada barrio donde están operando estos espíritus. Llévenlos al abismo sin retorno. Hoy les quitamos toda legalidad que los hombres le dieron. Es una orden al abismo en el nombre de Cristo Jesús. Dejo ángeles en posición de guerra y ataque en estos territorios. No permitan que se vuelvan a contaminar en el nombre de Jesús. Vamos a declarar lo siguiente. Levantamos una nueva acta sellada con la sangre de Cristo. Este día declaramos que Jesucristo es el Señor, el dueño de todo lo que existe, el único Dios verdadero, y establecemos su reino en nuestras vidas, familias, barrio y nación. Ejecútese en el nombre de Jesús, amén y amén. Y así vamos a repetir. Levanten el acta. Ya ahorita seguimos. Allí cierren sus ojos y visualicen esas actas espirituales. Así como se rompe este papel en el mundo físico, se rompe toda acta, título, derecho, legalidad, archivos, copias del mundo espiritual en el nombre de Jesús. Y vamos a romper este papel. Toda acta, título, derecho, legalidad la hemos traído del mundo espiritual al físico y lo rompemos y ya queda sin poder e inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora vamos a decir, iglesia, a repetir. Atamos a Dios la venganza, la retaliación, todo ataque, todo contraataque, toda muerte prematura, todo accidente, toda obra de las tinieblas, todo hombre fuerte de ira, de enojo, de pelea, de división, de amargura, de falta de perdón, todo espíritu de venganza que quiera levantarse en contra de mi vida, de mi familia,
hijos, esposo. En el nombre de Jesús, nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nos colocamos manto de invisibilidad. No nos ven los perros del inframundo, ni Orión, ni Dagón, ni Letargo, ni Poseidón, ni Abelzebú, ni Abadón. En el nombre de Jesús, colocamos cúpulas de oro alrededor nuestro y de nuestra casa y nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre, podemos levantarnos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta palabra que hoy has traído del ayuno que activa lo espiritual, Señor, ese ayuno que nos activa el espíritu, Señor, ha traído un rompimiento en nosotros. Ha traído un aprendizaje, nos has enseñado, nos has capacitado, nos estás preparando, Señor. Gracias, Señor, porque sé que hoy comprendemos más lo que tú, Señor, quieres enseñarnos. Cómo podemos avanzar en lo espiritual y crecer. Gracias, Señor, porque hoy no salimos huecos ni vacíos. Gracias, Señor, porque hoy ha sido un día de alimentarnos, Señor. Hoy ha sido un día de avance. Hoy ha sido un día de bendición, de morir al viejo hombre, de morir al hombre de maldad, de pecado, de iniquidad, para que el hombre del espíritu crezca, Señor. Hoy, Señor, hemos roto también esas actas, Dios, para que seamos limpios, Señor, para que tú quites toda legalidad y derecho que el enemigo tenía sobre nosotros. Gracias, Señor, porque hoy estamos cubiertos con tu sangre, porque hoy salimos, pero no salimos de este lugar, Señor, sin tu bendición. Gracias por renovarnos, por limpiarnos, por capacitarnos, por enseñarnos, por prepararnos, Señor. Gracias, mi Rey. Hoy hemos recibido de ti, Señor, ese maná de bendición. Gracias, mi amado. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.